Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad, y si ustedes me lo permiten, el privilegio de escuchar a un investigador académico y vinculado con todas estas tareas y el servicio público. Me refiero al doctor Rafael Breide Obey, con quien nos hemos contactado hasta la República de Argentina, allá en Buenos Aires. El doctor Rafael es abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente, doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Fue presidente de la Asociación Argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Por más de 40 años, dirigió la evaluación universitaria argentina en el Ministerio de Educación Nacional. De igual forma, ha sido maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México, permítanme decirlo, mi alma mater, e impartido conferencias en nuestro país por más de 20 años. Fue rector de la Universidad Católica de La Plata de 2007 a 2012. Por otra parte, antes de iniciar la charla propiamente con el doctor Rafael, debo señalar que es autor de más de 200 obras y solamente por mencionar me habré de referir a las siguientes: Política y sentido de la historia, Globalización y destrucción del orden jurídico y moral y la Argentina. Vamos pues, si nuestro invitado de esta tarde nos lo permite, tarde en México, noche en su país, estimado doctor, allá en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por concedernos este espacio. Quiero partir de la actividad académica que usted ha desarrollado por mucho tiempo. En su país se crearon las cátedras de Derecho Agrario y Derecho Minero. Sabemos que el tema de la tierra ha sido fundamental en cualquier latitud, y en su país no ha sido la excepción, pero está muy ligado el tema de la tierra con el tema de la actividad minera. Quisiera preguntarle, ¿qué opinión le merece a usted desde el punto de vista Sí, académico esta vinculación que se da, doctor? bueno, la vinculación se hace a veces siguiendo a las normas jurídicas y otras veces anticipándose a ellas y proponiendo cuestiones. Es decir, había en nuestro derecho hispano común, normas sueltas sobre distintos recursos, que el riego de tal río o la explotación de tal mineral. Entonces comenzó una cierta unificación por recurso, hasta elaborarse, por ejemplo, los códigos de minería, ¿no? Las ordenanzas con el virrey Toledo, primero en México y después las trajeron acá al sur, al virreinato del Perú, etc. Y también con el agua lo mismo, normas sobre riego, normas sobre navegación, etc. Después tendieron a ir unificando en códigos de agua. Y lo mismo lo que es agrario, dentro de nuestros dos niveles, el que se refiere al federal de toda la nación y después el estatal o provincial, el de cada nivel. Entonces, con este problema jurisdiccional, que es uno de ellos, ¿no?, había una cierta tendencia a la unificación. Otra tendencia, se marcaba eso también en los códigos civiles, que eran ejemplos de legislación interrecurso, entre distintos recursos. Por ejemplo, los derechos reales eran fundamentalmente el suelo, la tierra, la propiedad rural. Y también había normas con el agua en el Código Civil, que era más bien el agua referida al derecho común,
pero estaban individualizados los otros grandes ámbitos del derecho de aguas, por ejemplo, el mar, ¿no? Y alguna norma referida al mar territorial, y los cauces navegables que pasan por distintas jurisdicciones, donde algunas veces nuestros estados se reservaban, dejaban al gobierno local manejar eso, pero se reservaban el uso de la navegación entre varias jurisdicciones, la legislación. Y así llegamos a principios del siglo XX. En el siglo XX, la Facultad de Derecho de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, yo soy un producto de ella, ¿no? Aunque he andado por todos los lugares del sistema. Usted ha sido un ciudadano del mundo, doctor. Y tomó la decisión de unir, justaponiendo, no integrando, el derecho agrario y el derecho minero. Pero había un elemento común, no era un pegote, digamos, de petróleo con granos, que una sopa difícil de consumir, sino era todo lo que no estaba en la ciudad, lo que quedaba fuera de la ciudad, que era lo agrario y lo minero. Si usted me permite. Sí, doctor, sí, adelante, adelante. En esa primera justaposición, después se fueron agregando otros derechos que tenían en común la naturaleza. Por ejemplo, aguas, el tema de aguas, que hay tres grandes ámbitos, la marítima, la fluvial y la del Código Civil, y luego las legislaciones provinciales. Ahí también las distintas normas de riego y de navegación y de uso industrial y de uso de bebidas se unían en códigos de agua, así que había un proceso de unificación entre los recursos y dentro de los usos de cada recurso. Llegado un momento, pero lo fundamental, ¿cuál era? Tanto en toda la hispanidad y en el mundo, y ahora está en crisis, lo fundamental era el derecho agrario. El derecho romano era un derecho agrario, donde las normas que luego fueron el derecho común y se cerraron en los códigos, ¿no? Y con una pretensión de sistema, eran la norma, eso. Y luego estaban los derechos de excepción. Así, por ejemplo, el Código de Minería era un derecho de excepción respecto de las normas del Código Civil. Y el Código Comercial también era un estatus para los mercaderes. Pero podríamos decir entonces que se podrían venir a complementar con lo que era estrictamente rural agrario, refiriéndonos a la tierra. Claro, venían a complementar y lo tenían como referencia. No obstante, mientras esto pasaba así, tenemos que decir que hay dos espíritus completamente distintos, que el desafío del jurista moderno es tratar de compatibilizarlos como estaban en su origen. En su origen, la compatibilización era así: el derecho agrario es la norma, el derecho minero es la excepción. Es un derecho de excepción. Fíjese que Pero, sí, llama nuestra atención lo que usted señalaba hace unos instantes, por cuanto hace a la diversa legislación que se ha venido dando a través de los años respecto de la actividad minera, el uso o aprovechamiento del agua y desde luego de la tierra. Porque solamente de manera muy breve referir que nosotros en México la Constitución, nuestra Constitución Federal, por cierto, recientemente se publicó un capítulo en relación al 109 aniversario de nuestra Constitución, ahora del 5 de febrero, donde se estarán cumpliendo 109 años de que se promulgó la Constitución, pero ahí se establece, por ejemplo, que la propiedad de tierras y aguas corresponden originalmente a la nación, y esto ha significado el establecimiento y o promulgación de disposición de leyes federales que han regulado precisamente, por un lado, el aspecto de la tierra, por otro lado, la actividad del agua, y no menos importante, también hay una ley minera, ¿no? Solo por señalar. Oiga, doctor, usted, en lo que nos hemos permitido referir sobre su amplísima trayectoria que ha tenido como académico, investigador, allá hacia 1962, en su país se creó la Cátedra de Recursos Naturales y 10 años después
tuvo surgimiento el derecho ambiental en Estocolmo, es decir, en 1972. Nos gustaría mucho, sé que usted ha estado involucrado en muchas tareas de esta naturaleza, que nos pudiera platicar un poco sobre esta cátedra de recursos naturales y sobre esta declaración o surgimiento del derecho ambiental en Estocolmo, doctor. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Los dos derechos estos principales, agrario y minero, que había, tenían un espíritu muy distinto, pero podía ser complementario o podía ser un conflicto. Los dos temas son temas jurídicos, ¿no? Nosotros debemos regular los conflictos. ¿Cuál era el principal valor del derecho agrario? Y era la tradición. Las civilizaciones nacen de lo agrario, ¿no? La cultura empieza con la agricultura, es cultivo, es promoción, es un espíritu de promoción. La fiesta de la vida se da igual, con el hombre o sin el hombre, de la vida silvestre, digo. Pero si el hombre ayuda, puede llevar el agua a un desierto, puede ayudar a la siembra, a la semilla que no llegó a que llegue. Entonces puede darse una cosa mucho mejor. Y la tierra es justa, va a responder proporcionalmente al esfuerzo y a la inteligencia de ese hombre. Nace así la cultura, que es el cultivo, ¿no? La escritura, que es un salto en la civilización, y de ahí se sacan tres leyes fundamentales de este contrato con la tierra, que es un contrato do ut des. El hombre le da su tarea inteligente, la tierra devuelve sus frutos. La tierra es justa, ¿no? Y salen tres principios fundamentales. El amor a lo concreto, hay que conocer cada lugar. Poner el espíritu en la cosa, el espíritu humano, es decir, hacer de un bien natural un recurso cultural, que es la naturaleza más el plus del espíritu humano. Eso lo transformaba en propio, que no era propio como la mera posesión de ahora, ¿no? Era propio porque era tierra humanizada, ¿no es cierto? Y eso lo ponían los juristas con la palabra imperium. Imperium no era despotismo, como se entiende ahora, era poder ordenador. Y por último, había una trascendencia al plano divino del derecho romano. Es decir, la fiesta de la vida se hacía igual en el orden natural porque llovía y había fecundidad, que la lluvia venía del cielo, pero en la ciudad era necesario, en la vida humana, algo tan importante como el agua para el campo, que era la justicia. Si el jurista no hacía bajar la justicia sobre la ciudad, la vida civilizada era imposible, ¿no? Entonces, las institutas de Justiniano hablaban de esta trascendencia del rol del jurista. Por el otro lado, el derecho minero es un espíritu muy distinto. Está en guerra con la tierra y consume su capital. Después, pero marca el progreso. Los nombres del progreso son nombres mineros: la era de piedra, la era de bronce, la era de hierro, la era del oro, la era del petróleo, la era de los minerales nucleares, la era de las tierras raras, ¿no? Pero al final queda un cobertizo vacío y un pueblo fantasma. Entonces, esta contingencia, los juristas la hacían depender de lo que era permanente, que era lo agrario. Es decir, puedo hacer el trabajo minero, pero no debo envenenar el agua, porque eso es matar la vida. Y si la uso, la tengo que devolver buena, ¿no? La tengo que devolver. Ahí es donde viene la necesidad de compatibilizar el derecho minero y los demás derechos con el agrario. Pero siempre tenemos la función del agua como la conexión, la organización de las cuencas. Ahora México tiene en crisis su sistema de varios ríos, el Colorado, ¿no? El Bravo, el Grande, con Norteamérica. Esas son distintas jurisdicciones sobre el mismo curso de agua, ¿eh? Así es. Y acá habían en ese momento en que nacen estos derechos el problema de las distintas jurisdicciones sobre un recurso. Y estudiábamos mucho la cosa mexicana, la situación mexicana.
El problema era del año 1895. Había habido una dificultad por estos mismos ríos, y entonces el procurador del Tesoro norteamericano, el doctor Harmon, con H, ¿no?, había dicho que ellos aplicaban el principio de la soberanía exclusiva e irrestricta, y hasta el límite de Norteamérica era de ellos y hacían lo que querían con el río, y no, en nombre de esta soberanía tal como la entendían. El mismo Harmon abandona eso cuando está aguas abajo, que era en un problema con Canadá, 5 años después. Bueno, en la Argentina se elaboran dos doctrinas también. Esta, que era la doctrina Harmon de la soberanía exclusiva y restricta, que no reconoce que hay recursos internacionales, ¿no? Hasta el límite son míos y desde ahí son tuyos y yo hago lo que quiero dentro de lo mío. Y viene la doctrina del juez de la Corte Suprema, nuestro Tomás Casares, que habla de las comunidades internacionales. Las comunidades internacionales pueden surgir de un tratado, el ALCA, ¿no?, o pueden surgir, o el mercado común, o el Mercosur, o pueden surgir de la naturaleza. Ahí es donde viene nuestra materia. Es decir, dos países que viven en la misma isla, más allá de las convenciones humanas, son una comunidad. Haití y Santo Domingo, por ejemplo. Y los que viven en una misma cuenca tienen que tener el bien común internacional de la cuenca por encima del bien de la soberanía particular de cada país. Y esto es para cualquier jurisdicción, también para los distintos estados dentro de la nación mexicana o la Argentina, ¿no?, los problemas interjurisdiccionales por los ríos. Estas eran las dos grandes doctrinas. Pero ahí venía la necesidad de legislar en conjunto toda la cuestión de la creación, porque el mismo derecho forestal que tendía a autonomizarse, ni querían hacer un código de derecho forestal, y la ley es bastante sistemática, nuestra ley de bosques es casi un código, pero el árbol no puede existir sin el suelo y sin el agua y sin el aire. Muy cierto, doctor. Lo retiro, Ahora que nos platicaba usted de este tema tan interesante e importante como es el agua, sí. sabemos que también allá en Río de la Plata, en Argentina, ha habido problemas en diferentes momentos sobre la contaminación. ¿Y por qué le refiero a esto? Porque seguramente en todos los países, incluyendo el mío, eh, tenemos problemas de contaminación de las aguas, no de ahora, hace algunas décadas que hemos venido enfrentando este tipo de problemas, a grado tal que en ocasiones se han emitido inclusive algún decreto para evitar el uso y aprovechamiento de aguas negras, porque esto puede ser motivo para propiciar enfermedades o inclusive decesos de los seres humanos. ¿Qué nos podría usted platicar sobre estos problemas que ha enfrentado allá Argentina sobre el Río de la Plata, doctor? Nosotros existe ese problema y justo está en el inicio de la creación de estos derechos. Porque en Estocolmo, que es donde nace el derecho ambiental, se discute el caso de la Argentina y Brasil por las represas del Alto Paraná. Brasil sostenía la soberanía exclusiva y restricta. Y lo que más concedía era si en el uso exclusivo e irrestricto, aguas arriba de Brasil, se producían daños, admitían que había que reparar el perjuicio sensible. Y la Argentina tenía otro principio que también se puso en Estocolmo, que era una reunión de expertos, no de gente que pudiera resolver, pero tenía que crear las normas para que después las discuta el plenario de las Naciones Unidas. Y era el principio de la consulta previa el que sostenían los juristas argentinos. En Estocolmo no se resolvieron sobre 20 y 21 los principios esos, que eran los números 20 y 21 de Estocolmo, sino que lo difirieron a las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas
ganó la Argentina. Es decir, se estableció consulta previa. Cuando un Estado va a producir un efecto o una jurisdicción, porque el problema es jurisdiccional, no internacional, sino interjurisdiccional, ya sean en nuestras jurisdicciones locales también. Se desarrolla la idea de que debe consultar previamente si puede haber efectos nocivos. Esto impide la obra nociva. No es porque la doctrina del perjuicio sensible es, para la víctima todo es sensible, y si no es sensible no es perjuicio. ¿Qué es el perjuicio sensible? ¿Quién lo mide, el perjuicio sensible? ¿No? Yo tiro los efluentes urbanos y le digo, le estoy dando un enriquecimiento orgánico. Es la víctima la que dice si eso le perjudica o no. Entonces, ahí sale primero el derecho de los recursos naturales. La naturaleza debe unirse, se debe legislar en conjunto porque es una sola. La reflexión era la interdependencia de todos los recursos. Este era el principio central. Y luego se desarrolló toda una teoría general, ¿no? ¿Qué son las teorías del ser? La sustancia, la cantidad, etc. Y posteriormente, una década después, se crea el derecho ambiental cuando se produce lo de Estocolmo. Ahora, había que resolver uno de los temas intelectuales que tuvimos, era la causa material estaba clara. ¿Cuál era la materia? ¿No? La materia era la materia agraria, minera, aguas, es decir, todos los recursos, minerales nucleares, energía, petróleo, etc. Eso era lo material. Eso es lo que había que estudiar, pongamos las leyes sobre la mesa. Ahora, ¿qué es un derecho privado o es un derecho público? Y hay normas de derecho privado y otras de derecho público. Cuando todo Entonces, esto, cuando todo esto que estamos escuchando para nosotros en México forma parte de sí, una tercera rama o clasificación del derecho, como es el derecho social, emanado o surgido de una revolución mexicana de 1910, una revolución social, y posteriormente 7 años, el que hemos tenido la ah, fortuna de contar con una constitución con sesgos de carácter pero social. eso le da una dimensión y la que surge de acá era otra. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que legislamos? ¿Cuál es el objeto formal, diríamos, en filosofía jurídica? El material ya lo tenemos claro. El objeto formal es la relación del hombre con la naturaleza. Ese es el. Entonces, no es una nueva rama del derecho, es una nueva dimensión del derecho. Y Todo lo tiene que para, tantas normas de derecho público como de derecho privado. Y le decía yo a usted en el comentario que para Sí, nosotros se da precisamente el nacimiento, la existencia de un derecho social que atiende fundamentalmente la relación laboral, aspectos de la educación y desde luego el derecho agrario, que ha sido un derecho con una protección especial desde su surgimiento históricamente. sí, por supuesto, porque de ahí surge la civilización. El Así es. contrato de parcerías rurales y de arrendamiento está en el Código de Hammurabi, Sí, desde es siempre la historia. desde siempre. Eh, y Bueno, también el agua, el recurso principal es el suelo, que es el que nos contiene. Y respecto de eso, el mar es libre porque no es apropiable. Pero primero el suelo. Ahora, eso nos da el área, la jurisdicción. Ahora, internamente, ¿cómo se organiza? Con el agua. Y eso nos dio tres dimensiones. El agua local de la polis, el manantial, el arroyo. Ahí surge la ciudad. El gran río, Nilo, Éufrates, el amarillo, el hindú, ¿no? Tigres, Eso ya se requiere el Estado, que supera la ciudad, porque para luchar con el río y administrar el tamaño del río hay que generar una cuestión social que es el desarrollo del Estado. Es decir, las civilizaciones de locales se vuelven este, potámicas, ¿no? Por los ríos, pótamos, ríos, ¿no? Las Mesopotamias y esos grandes cauces. Eso es una revolución planetaria del espacio. Luego vienen las talásicas, el Mare Nostrum, el mar interior. ¿Qué es lo que quiere hacer Estados Unidos ahora en el Caribe? Un Mare Nostrum ahí.
Ujú. Y, este, y luego, cuando España descubre América, ya la revolución es mundial, ahí empieza la globalización, es oceánico, ¿no es cierto? Es decir, esos tres veces el elemento agua actúa creando una revolución espacial planetaria. Pero ya hasta ese momento la historia del Perú, del Inca, no tenía nada que ver con la de Holanda. Eran historias separadas. A Ya ve que, partir de, ya, de, ya ve, de ya ve que, Magallanes, ¿eh? ya, ya ve, doctor, inclusive, con toda proporción guardada, pero ¿cómo podríamos dejar de mencionar la teoría sobre el origen de la vida del científico ruso Alexander Oparin, que dice que el Claro. origen de la vida se remonta justamente al agua, como lo ha referido usted con toda puntualidad, ¿no? Entonces, bueno, usted me pone en otro punto, como siempre es fundamental. Se hacen, las medidas que se toman en medio de todo este clima son las siguientes. Primero, la doctrina de los recursos naturales, donde tiene que haber una teoría general que la elaboré yo, en base a reflexiones de Guillermo Cano y de Pigretti, que eran mis maestros, referidos sobre todo a la interdependencia. Yo desarrollé 7 caracteres comunes. Debía haber una parte general a todos los recursos y después la particular. Por ejemplo, la propiedad en general y después la propiedad agraria, la propiedad minera, la propiedad de aguas, todo eso pasaba a la parte especial de cada recurso. Y había que crear modelos. Se crearon los códigos rurales, nosotros, pero para otros países, que fue Colombia y Venezuela, ¿no? El doctor Cano creó esos ejemplos de códigos donde cientos de normas y leyes se reducían a 600 artículos de códigos de ese tipo. Bueno, eso fue los recursos naturales. Y luego vino el ambiente, que empezó con sociedades civiles que se preocupaban por la contaminación del aire. Y de ahí fue evolucionando a que era todo el ambiente, no solamente el smog el problema, ¿no? Era la contaminación del agua y de todo lo demás. Entonces, no era exactamente el mismo campo de la naturaleza que era lo que estaba fuera de la ciudad. Había un terreno compartido. Pero ¿cuál era el valor fundamental? Y ahí se hizo la primera investigación con apoyo del CONICET, investigación así, digamos, normalizada, que fue el estudio de la biosfera, donde estamos el punto de la vida que acaba de mencionar usted. Es decir, el gran espacio nuestro llega hasta donde es posible la vida en la estratosfera. Eso es, no hay anglósfera ni, ¿no? Lo que hay es biosfera, lo que debemos cuidar. Hay todas esas esferas o mundos, ¿no es cierto? Ahora, para eso habría que reflexionar profundamente en una gran creación hispánica. El genio de nuestra raza son las ciencias morales. El derecho internacional nace por el descubrimiento de América, en Salamanca, donde se busca, hasta ese momento era la lucha con el Islam, etcétera, la ley de Cristo, la ley del profeta, ¿no? Pero no se le podía aplicar a los indios porque no habían apoderado de España como los musulmanes, entonces era una reconquista. Aquí lo que había que aplicar era la ley natural. Y entonces se redescubre el derecho de gentes. Y ese es el derecho internacional que ahora está en crisis. Pero es una aparición del nuevo mundo, ¿no? Una consecuencia de un nuevo mundo. Esto no era un imperio español, en el sentido como era el imperio romano, etc. Estos eran varios imperios, porque era necesario subir a una categoría organizacional superior, que no era el imperio, que hasta ese momento era lo superior como organización colectiva de la humanidad, sino que era el nuevo mundo, con varios imperios, ¿no? El principal era Nueva España, ya en el momento de la independencia. Las capitales económicas de España habían sido, primero, Sevilla, la Casa de Contratación de Sevilla. Ahí era donde, por
por el Guadalquivir, se llegaba al Mediterráneo, etc. Hay los primeros contratos y desarrollos económicos. En el siglo siguiente, el 18, se traslada a Cádiz, que era la que mandaba económicamente en América. Pero la principal capital a partir del siglo XIX de la independencia y un poco antes, hacia fines del XVIII, era México. La Corte de Estocolmo. Nace ahí el derecho ambiental, ¿no? Como consecuencia de Estocolmo y con la victoria de la doctrina de la consulta previa y el sostén filosófico de la primacía del bien común internacional y de la comunidad, sería la dimensión comunitaria tan común a nuestras culturas, surge así el derecho ambiental. Y luego empieza, la definición era también calcada del anterior, es el que regula las relaciones del hombre y el ambiente. Es decir, nosotros no queríamos que se autonomice de modo que el hombre fuera un insecto en medio de una naturaleza. El hombre es el hombre y tiene que mantener su dignidad y la naturaleza es para el hombre, pero no es el Dios, ¿no? Y tiene que admitir un orden establecido, un orden natural anterior. Y en el ambiente ya hay más desarrollo de la cultura humana, porque es principalmente para el tema de la ciudad, de la protección del entorno humano. En ese momento todavía no había nombre en Estocolmo. El profesor chileno Fuensalida Besa hablaba de un derecho del entorno, ¿no? De lo que rodea al hombre, sea natural o sea cultural o artificial. Y en la traducción española de las resoluciones, los traductores pusieron dos palabras para que los expertos elijan, con una línea en el medio, como suelen poner, y era medio, ¿no? Y abajo ambiente. Pero era el derecho sobre el medio humano o sobre el ambiente humano. Y durante mucho tiempo se usaron las dos como una sola fórmula, medio ambiente, ¿no? Es el ambiente. Bueno, quedó así definitivamente. Pero eso fue una curiosidad del traductor. Podía haberse llamado también derecho del entorno. Es lo mismo, ¿eh? La relación del hombre con lo que lo rodea, pero tiene este límite, que es el de este filósofo ruso que usted marcó, y es la vida. El ambiente termina donde termina la biosfera, ¿no? Porque es el ambiente, es el valor vida, el valor supremo, y el derecho supremo del cual derivan los otros. Oiga, Así doctor, que y eran parte de las reflexiones filosóficas del momento. Luego hubo como 5 etapas en la evolución del derecho ambiental y pleitos, ¿no? El pleito famoso en el caso de agua fue también por la pelea con Uruguay, por la erradicación de las pasteras, de las que hacían pasta a partir de árboles, de la tala de árboles, pastas para el papel, las papeleras. Y esos son altamente contaminantes del agua del río Uruguay. Y la Argentina tenía un tratado y mucha historia de buena colaboración con Uruguay. Por ejemplo, la primera represa binacional, cuando se discutía los recursos compartidos, la existencia, fue la represa de Salto Grande con Uruguay, ¿no? Y habiendo hecho el ejemplo de las aguas, digamos, de colaboración, como debía ser, y ahora se producía este incidente, ¿no? Que era más bien por intereses políticos, por disputas de las pasteras. Pero de todas formas, acá aparece otro tema que nos interesa mucho. sí, doctor. Debe prevalecer una colaboración entre los países hermanos.
y no se debe permitir enajenar la decisión sobre la soberanía de los recursos y la protección del ambiente, que es la otra cara de la moneda, en entes internacionales, porque entonces ya se aparece una ideologización del tema con fines políticos globales que no hacen al interés de la comunidad local, ni para el desarrollo económico, ni para la protección de los recursos, en su doble aspecto de uso y de conservación. ¿No es cierto? Esto es lo que nos parece. Pero la cuestión sigue siendo fascinante y siguen produciéndose las revoluciones espaciales. El último es el espacio ultraterrestre, donde la diferencia puede ser por la naturaleza entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, o puede ser funcional. Igual es una zona legislada donde ya hay tratados, por ejemplo, que dicen que no debe haber armas en el espacio ultraterrestre, ¿no? Ni contaminación ni nada de eso, cosa que me parece que se viola bastante, pero habría que entender qué se entiende por armas. Oiga, doctor, quisiera preguntarle algo, si me permite. Sí. Este, Cuando hemos hablado, por demás muy interesantes sus comentarios sobre medio ambiente, podríamos considerar que a partir de esta época es cuando surge el derecho humano de tercera y cuarta generación, cuando es para la protección y preservación de los árboles, de la actividad forestal. Ya ve Sí. usted que en Europa se hace 30, 40 años, quizá no, estoy seguro que usted tiene el dato preciso y no tan a la ligera como lo comento yo, porque digo 30, 40 años, que se habla de un derecho humano de tercera y cuarta generación, particularmente en cuanto a la protección de los bosques. ¿Qué nos podría comentar sobre ello, doctor? Y es una gran cosa, les puedo contar un caso argentino que muestra la interdependencia. La Argentina gasta en el Río de la Plata más de 180 millones de dólares en dragado, porque el río se llena de sedimentos y es necesario que la navegación llegue a los puertos, entre por el Río de la Plata, llegue al río Paraná y se lleve la gran cosecha de trigo que puede alimentar a 350 millones de personas fuera del país, ¿no? Pero ¿por qué se gasta tanto en dragado? Se gasta tanto porque se taló la alta cuenca del río Bermejo, que es uno de los afluentes que está al norte. Y entonces el agua se lleva los sedimentos, se lleva la montaña, que es roja, ahí el nombre del río Bermejo, ¿no? Y el nombre del río de la Plata se transforma en el río color león, ¿no? Como decía Borges, el poeta. Son los sedimentos del Bermejo. Entonces, ¿cómo se resuelve el dragado tanto gasto en dragado en la salida del río, en la altura del río de la Plata, y reforestando la alta cuenca del Bermejo y haciendo las obras ahí? Ahora, ¿puede haber más trastorno que de una punta hasta la otra de la cuenca que haber talado los bosques? Eso nos muestra la interdependencia, ¿no? El principio fundamental. Y por supuesto que hay una cuarta generación de derechos que surgen de eso, ¿no? Que no es solamente el derecho del local. Es global. Y que abre la posibilidad de una actividad del hombre productiva, que no es que mantenerlo al margen, porque uno de los principios que hay que saber es que la naturaleza genera desorden de por sí, y que la actitud del hombre no es siempre mala y hay que tratarlo como un plaga. El hombre puede ser muy bueno con la naturaleza. Por ejemplo, de los 50 millones de kilómetros cuadrados de desiertos que hay en el mundo, la naturaleza hizo 40 y el hombre hizo 10. Pero el hombre es ambiguo, puede transformar un desierto en un jardín, como por ejemplo los mexicanos en el estado de California, ¿no es cierto? Que lo hicieron pasar a ser una octava potencia mundial, el estado de California solo, y es por la vida agrícola, ¿eh? Así es. Entonces, esto es
de la mayor importancia. Bien, Poder doctor. integrar los valores abstractos generales, así, y también la protección del hombre completo, que nos Claro. interesa. Por demás interesante, doctor, todo lo que usted en esta oportunidad nos ha compartido. Queremos agradecerle, apreciarle en todo lo que vale. Sabemos que su agenda es muy ocupada, pero si en algún otro momento tuviéramos la oportunidad de volver a charlar con usted, estamos seguros que para nuestros amigos de México Agrario resultaría por demás interesante, porque esto nos lleva de la mano, sin duda, a una reflexión sobre un derecho comparado. Y no estoy diciendo solo derecho agrario, sino un derecho comparado, porque evidentemente que lo agrario, lo rural, se va a vincular con actividades de carácter civil, mercantil, laboral, minero, etcétera, etcétera. Entonces, las latitudes donde hoy nos encontramos, usted en Buenos Aires, nosotros en México, evidentemente que son totalmente distintas, pero nos gustaría en algún otro momento, si usted nos lo permite, volver a tener una charla tan interesante como estas. Antes de despedirnos, doctor, yo quisiera pedirle si tuviera algún mensaje para nuestros amigos de este canal de México Agrario. Un mensaje muy especial y pensar esto como un nuevo mundo en nuestro ámbito, ¿no es cierto? Donde hay grandes naciones y, y grandes reinos de Indias, ese era el nombre oficial nuestro, ¿no? Dentro de las Indias eran cuatro, que eran la India hindú, que era lo que todo el mundo entendía por la India antes del descubrimiento de América. Las Indias La India, Orientales. la India China, que era la Indochina. La India de Oceanía, que era la Indonesia. Y las Indias occidentales, que éramos nosotros. Pero eran las Indias, reinos de India. Esto no es un nuevo mundo, esta es nuestra organización. Y sigue siendo un nuevo mundo. Y el gran hecho de México se debió a varios elementos muy importantes, pero dentro de ellos quiero poner lo agrario. Hay que ver que esta entidad del México histórico, este verdadero reino, se produjo, nació y se afirmó por una revolución agraria, que fue la incorporación del arado, del ganado mayor y del ganado menor. Eso permitió la gran producción de alimentos, ¿eh? Y el canibalismo, etcétera, que había antes era por la falta de cultura agraria. Fue lo agrario lo que mejoró la oferta y permitió que vivan millones de personas, ¿eh? Y era ganado mayor, ganado menor y no una mera agricultura de asadón, sino los arados tirados por los bueyes. Eso produjo mucho más comida y permitió todo el desarrollo. Así que las civilizaciones nacen en el campo y mueren en la ciudad, ¿eh? Recordemos eso y nuestra civilización es la única que puede volver al campo. Ese proceso del campo a la ciudad es irreversible para las demás culturas. Hay un secuestro, como decía Vasconcelos, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Hay un secreto en el retorno al campo de las razas hispánicas, ¿eh? Pero es la, la salvación que le queda a esta humanidad, ¿eh? La vuelta a la Totalmente, naturaleza. totalmente de acuerdo, doctor. Coincidimos en todo lo que nos ha dicho y particularmente en este cierre que nos ha hecho favor de recordar a nuestro lema de nuestra máxima casa de estudios acá en México, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, y este lema justamente que se nos enchina la piel cuando escuchamos, por mi raza hablará el espíritu, por supuesto. Querido doctor, don Rafael Breide Obeid, rector de la Universidad Católica de La Plata de 2007 a 2012. Ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de saludarle y escuchar estas interesantes líneas discursivas de su parte. Y yo quiero invitar a todos nuestros amigos, empezando allá por nuestros amigos de Argentina, acá de México, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, que nos hacen favor de seguir en este canal
de México Agrario, invitarles particularmente a mis paisanos, los mexicanos, invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes y del doctor Rafael, mi amigo, si me lo permite, invitándoles pues para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Al contrario, doctor, muchas gracias. Del